En julio de 1937, la aviadora más famosa del mundo, Amelia Earhart, desapareció en medio del Océano Pacífico sin dejar rastro. Su avión, su cuerpo, su legado, todo se desvaneció. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Por qué nadie ha encontrado pruebas concluyentes después de más de 80 años? Este es uno de los misterios más enigmáticos y desconcertantes del siglo XX. Y las teorías son tan inquietantes como fascinantes. Amelia Earhart y su navegante, Fred Noonan, estaban en la recta final de uno de los viajes más ambiciosos de la historia, volar alrededor del mundo. Habían cubierto ya más de 35.000 kilómetros, pero el tramo final, que los llevaría a la pequeña isla de Howland en medio del Pacífico, sería su último. Era el 2 de julio de 1937 cuando realizaron su último contacto por radio, un mensaje corto y críptico: estamos volando en línea norte-sur. Parecía un detalle insignificante, pero en ese momento, algo no estaba bien. Amelia no pudo establecer contacto con el barco guardacostas que debía guiarla hacia la isla. El avión desapareció del radar, como si la tierra se lo hubiera tragado. El gobierno de Estados Unidos no escatimó recursos en la búsqueda. Lanzaron una operación masiva, con barcos, aviones y satélites tratando de encontrar alguna pista. Fueron semanas de búsqueda intensa, pero sin resultado alguno. Ni una sola señal de restos, ni una pieza de su avión, ni rastros de vida. La única evidencia sólida que quedaba era ese último mensaje de radio, pero, ¿qué significaba realmente? ¿Por qué, norte-sur, estaban desorientados o estaban cerca de algo que no pudieron ver? Estas preguntas atormentan a los expertos hasta el día de hoy. Una de las teorías más discutidas es también la más sencilla: el avión de Amelia simplemente se quedó sin combustible y se estrelló en las vastas aguas del Pacífico. Después de todo, ella y Noonan habían estado volando durante horas, en condiciones climáticas inciertas y con problemas de comunicación. Si el combustible se agotó antes de encontrar la pequeña isla de Howland, el avión podría haber caído en cualquier parte de la inmensidad del océano. Las probabilidades de sobrevivir a tal caída, en esa época y en esas circunstancias, eran mínimas. Pero aquí es donde las cosas se complican. A pesar de la exhaustiva búsqueda por mar y aire, nunca se encontró un solo resto del avión. Los océanos son profundos, sí, pero suelen devolver algo a la superficie. Fragmentos de metal, piezas del fuselaje, nada apareció. Las corrientes marinas podrían haber arrastrado los restos hacia zonas inexploradas, pero ¿es posible que no haya quedado absolutamente nada? Los expertos no terminan de cerrar esta posibilidad, y el hecho de no haber encontrado pruebas concretas sigue alimentando el misterio. ¿Y si el avión no cayó al mar, qué pasó? Algunos investigadores creen que Amelia Earhart no se estrelló en el océano, sino que aterrizó de emergencia en una isla desierta. La isla Nikumaroro, ubicada en el Pacífico Central, es uno de los principales escenarios de esta teoría. En 1940, se encontraron huesos humanos en la isla, junto con un equipo que parecía encajar con la época y el tipo de herramientas que podría haber llevado Earhart. Se pensó que los huesos pertenecían a una mujer caucásica, pero las pruebas de ADN nunca fueron concluyentes. A lo largo de los años, varios equipos de arqueólogos han encontrado otros artefactos que podrían haber pertenecido a Amelia: un espejo de bolsillo, un trozo de cristal de un avión e incluso fragmentos de ropa. Pero si ella realmente aterrizó allí, ¿cómo pasó sus últimos días? ¿Intentó sobrevivir con lo que tenía a mano, mirando cada día al horizonte, esperando un rescate que nunca llegó? Aunque esta teoría podría dar respuestas, también abre una dolorosa incógnita: ¿cuánto tiempo pudo haber sobrevivido, completamente sola, antes de sucumbir? Pero no todos creen que Amelia Earhart murió en soledad en una isla desierta. Una teoría más oscura y perturbadora sugiere que fue capturada por los japoneses. Durante los años 30, Japón había comenzado a expandir su control en el Pacífico, y las Islas Marshall estaban bajo su mando. Según esta teoría, el avión de Earhart no se estrelló, sino que aterrizó o fue derribado en alguna parte de las Islas Marshall. Algunos incluso afirman que fue confundida con una espía estadounidense, capturada y llevada prisionera. Esta teoría ha sido alimentada por testimonios de personas que aseguran haber visto a una mujer caucásica, de aspecto similar al de Amelia, prisionera en la isla de Saipán. También se ha especulado que Fred Noonan fue ejecutado, mientras que Amelia murió bajo la custodia japonesa. ¿Fue esto un encubrimiento militar?
¿Por qué habría sido silenciado el incidente? La teoría de la captura sigue dividiendo opiniones, pero plantea preguntas aterradoras. ¿Fue Amelia Earhart una víctima de las tensiones previas a la Segunda Guerra Mundial? ¿Y si la verdad detrás de la desaparición de Amelia Earhart es mucho más inquietante de lo que podemos imaginar? Existen teorías que apuntan a que la famosa aviadora no era solo una exploradora, sino que también podría haber estado involucrada en actividades mucho más arriesgadas. En los años 30, las tensiones globales entre las potencias mundiales iban en aumento, y algunos creen que Amelia Earhart estaba utilizando su viaje como fachada para una misión secreta del gobierno estadounidense. Según esta teoría, su verdadera misión era obtener información sobre las fuerzas japonesas en el Pacífico, ya que la situación política entre Japón y Estados Unidos se estaba volviendo cada vez más delicada. Pero, ¿qué sucedió exactamente? ¿Fue descubierta y capturada? O, quizás peor aún, ¿su desaparición fue planeada desde el principio para cubrir una operación más grande? Algunos creen que cuando todo salió mal, el gobierno de Estados Unidos tuvo que actuar rápido para encubrir lo que había ocurrido y evitar un conflicto diplomático o incluso bélico. Esta teoría plantea preguntas aún más profundas. ¿Por qué se detuvo la búsqueda con tanta rapidez después de que no se encontró ningún rastro del avión? ¿Por qué hay documentos relacionados con su desaparición que todavía están clasificados, incluso décadas después? Estas incógnitas han generado especulaciones interminables. Además, se han presentado testimonios de personas que afirmaron haber visto a una mujer que se parecía a Amelia Earhart en campos de prisioneros japoneses, lo que da aún más peso a esta oscura teoría. Algunos testigos aseguran que fue ejecutada tras ser capturada, mientras que otros sugieren que pudo haber sido utilizada en negociaciones secretas. Lo que es claro es que algo no cuadra en la historia oficial de su desaparición, y algunos teóricos creen firmemente que se está ocultando una verdad más grande que los gobiernos nunca han querido revelar. La desaparición de Earhart no solo nos deja sin respuestas, sino que nos plantea una pregunta aún más inquietante: ¿qué es lo que realmente sucedió que nunca nos han contado? Aunque las teorías son fascinantes y, en algunos casos, inquietantes, lo cierto es que a día de hoy seguimos sin una respuesta clara sobre lo que realmente sucedió con Amelia Earhart. Su desaparición sigue siendo uno de los mayores enigmas de la aviación y quizás de la historia moderna. Las búsquedas continúan, e incluso con la tecnología actual de rastreo satelital, escaneo de océanos y reconstrucción histórica, el avión y los cuerpos de Amelia y Fred Noonan nunca han sido encontrados. Es como si hubieran desaparecido en un abismo que el tiempo mismo se ha negado a desvelar. Sin embargo, su legado permanece, no solo como una pionera de la aviación y los derechos de las mujeres, sino como un símbolo del misterio humano. La desaparición de Amelia ha capturado la imaginación de generaciones enteras. Es probable que lo que ocurrió en realidad nunca sea descubierto, pero eso solo alimenta más el interés. Y es que, a veces, es el misterio el que mantiene vivas estas historias, mucho más allá de las pruebas o de los hechos concretos. Quizás Amelia Earhart nunca quiso ser encontrada, o tal vez la respuesta está ahí fuera, pero aún no estamos listos para conocerla. Mientras tanto, la fascinación por su desaparición sigue viva. Y mientras sigamos explorando nuevas teorías y pistas, la leyenda de Amelia Earhart continuará inspirando a quienes sueñan con los cielos, aquellos que se atreven a volar más alto y más lejos. ¿Accidente? ¿Captura? ¿Encubrimiento? La respuesta, si es que alguna vez la obtenemos, cambiaría por completo nuestra percepción de este icónico misterio. Pero hasta entonces, la historia de Amelia Earhart sigue siendo un enigma que todos queremos resolver. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál crees que fue su destino? ¿Se estrelló en el océano, fue capturada por los japoneses, o hay algo más grande que aún no hemos descubierto? Déjanos tu opinión en los comentarios y, si te intriga el misterio, no olvides seguir explorando con nosotros en nuestro próximo video.